Para esta sección vamos a aprender lo que son diferentes funciones que hay en Excel. En este video vamos a ver principalmente las referencias relativas y absolutas. Si nosotros queremos introducir esta fórmula, esta suma, le damos Enter, luego revisamos nuestra barra de fórmulas, vemos que lo que sumamos fue el contenido de la celda A1 más el contenido de la celda A2. Si nosotros ahora copiamos esta celda, la pegamos a la derecha, vemos que ahora el resultado sale un 0. ¿Esto por qué? Porque nosotros nos movimos una columna a la derecha, con lo cual la suma se movió también una columna. Antes sumaba la celda A1 más la A2, ahora suma la B1 más la B2. ¿Sí? Si nosotros volvemos a copiar esta fórmula y la pegamos ahora en la celda E1, vemos que el resultado de esta es 8. ¿Por qué? Porque, igual que la manera anterior, se movió una columna a la derecha. Pues que ahora suma la celda C1, cual es 8, y la C2, que es nula, así que el resultado se muestra como 8. A estos movimientos de esta función es lo que se conoce como una referencia relativa. Es decir, que si yo tengo una fórmula, por ejemplo, y la muevo o la arrastro hacia una dirección, la referencia de esta fórmula también va a cambiar. Esto también va a pasar si nos movemos o copiamos una celda más abajo. En este caso, arrastramos hacia abajo, vemos como ahora el resultado es 3. Esto porque se sumó ahora la celda A2 con la A3, o sea que se movió una fila hacia abajo. Si ahora yo quisiera que una celda, por ejemplo, sea fija, si yo quisiera sumar, por ejemplo, este 5 más otra celda en lugar del 3, pongamos que hay un 2 acá, podemos hacer lo siguiente. Vamos a la fórmula original, vamos a la barra de fórmulas y en la celda A1 hacemos clic y pulsamos la tecla F4. Como vemos, se pusieron dos símbolos de dólar, antes de la letra A y antes de el número 1. A esto se le llama una referencia absoluta. Lo que hacemos de esta manera es, por decirlo así, fijar que siempre, siempre, siempre se muestre esto como un primer valor, por decirlo así. Vamos a ver un ejemplo. Si esto lo arrastramos hacia abajo, vemos que ahora cambia. ¿Por qué? Porque la primera fórmula, como dijimos, es A1 más A2, pero ahora es A1 más A3. Lo que hicimos pulsando el F4 acá es fijar la referencia de la columna y de la fila. Lo que quiere decir es que cuando nosotros bajamos, nosotros arrastramos, el primer número se va a mantener igual, pero el segundo va a cambiar. En caso de que nosotros lo arrastremos, por ejemplo, una columna hacia la derecha, vemos que la fórmula va a cambiar. Ahora la fórmula va a mantener el A1 porque es la referencia que nosotros fijamos, pero vemos que la segunda celda ahora es la B2. Esto también lo podemos ver ya sea referenciando solo columnas o solo filas. Si pulsamos la tecla F4 otra vez, vemos como ahora el símbolo del dólar está solo adelante del 1. Si volvemos a pulsar, está solo adelante de la A, cambiando la referencia ya no a columnas y filas juntas, sino cada una por separado. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto que acabamos de ver. Supongamos que queremos sacar un porcentaje de cada subtotal de ventas de cada mes. Para esto vamos a usar la siguiente fórmula. Ponemos el subtotal entre el total y damos enter. Como vemos, nos tira el resultado de este subtotal. Si nosotros ahora queremos completar esta tabla y lo hacemos como hemos completado, por ejemplo, las tablas de los días o de los meses y arrastramos, nos da esto, nos da un error. ¿Esto a qué se debe? A que, como enseñé antes, cuando una referencia, cuando una fórmula en este caso se arrastra, su referencia también. Entonces, como vemos acá, la fórmula es la celda F3 entre la F16.
Si nosotros bajamos una, ya no va a ser la F3, sino va a ser la F4, y no va a ser la F16, sino va a ser la F17. Por lo tanto, aquí se está restando esta celda entre una vacía. Por eso es que nos da error. Si revisamos todas las celdas, vemos cómo esta referencia va bajando cada vez más. Acá. Para corregir esto, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a la fórmula original y como vemos tenemos que fijar la celda del total. Para esto, ¿qué hacemos? Vamos acá, seleccionamos la celda y pulsamos la tecla F4. Pulsando la tecla F4 hacemos una referencia absoluta en la cual fijamos esta celda. Y ahora damos igual y ahora sí podemos arrastrar. ¿Esto qué fue lo que hizo? Que ahora cada celda principal del subtotal se pueda mover su referencia una celda hacia abajo, pero siempre mantiene la celda donde está el total, que es la que divide. Este es uno de los tantos ejemplos en los que se puede usar las referencias tanto absolutas como relativas. Bueno, y luego de ver un poco cómo son las funciones en Excel, vamos a explicar un momento cómo funciona la estructura de estas funciones. Bueno, y veamos primero qué es la función como tal. Nos dice que es una fórmula predeterminada del programa que nos permite realizar una acción. Hay diferentes tipos, están de texto, matemáticas, lógicas, fecha y hora y otras más. ¿Cómo funciona la estructura de las funciones? Primero debemos poner en la celda el símbolo igual, luego el nombre de la función y luego los argumentos. Como vemos en el ejemplo, tenemos el símbolo igual, la función suma y luego tenemos el rango de celdas que nos dice que va a sumar desde la celda A1 a la A20. Y en el segundo ejemplo tenemos igual la función de suma donde nos dice que va a sumar desde la A1 hasta la A20 y que además va a sumar también la celda B1. Ahora volvamos a Excel a ver otro tipo de funciones. Ahora vamos a sacar las funciones máximo, mínimo y la media. La función máxima nos va a servir para sacar el valor máximo, en este caso, de las ventas de cada mes. Para esto usamos la función max. Usamos tab y seleccionamos el rango de celdas. Damos enter y nos sacó que el máximo de este rango es 2091 euros. Para la función mínimo hacemos lo mismo, fórmula min, damos tab y ponemos el rango de celdas. Damos enter y nos dice que el mínimo en este caso es 1472, referente al mes de febrero. Ahora, para sacar la media aritmética de las ventas de todos los meses, usamos la función promedio. Función promedio, damos tab y seleccionamos. Damos enter, nos dice que la media de todas estas ventas es de 1710 con 25 euros. Una forma muy sencilla para revisar que nuestra media esté bien, esté correcta, es usar la función de suma. Damos enter, seleccionamos todo el rango de celdas, cual nos va a sumar cada uno de los resultados, cerramos el paréntesis y dividimos entre la cantidad de resultados. En este caso son 12. Damos enter. Como vemos, el resultado es el mismo. En este video vamos a aprender a usar la función de suma producto. Como vimos en el video anterior, tenemos la función de suma, la cual nos puede ayudar, por ejemplo, a determinar el total de ciertos artículos vendidos o el total de todos los productos vendidos en un año. En esta tabla tenemos diferentes artículos. Tenemos el precio de cada artículo y la cantidad vendida por artículo. Podemos sacar un subtotal para ver cuánto se ha vendido cada artículo y luego un total para ver de todos los artículos vendidos cuánto hemos obtenido. Para sacar el subtotal podemos hacer lo siguiente. Podemos usar una fórmula, poner el precio del artículo y lo multiplicamos por la cantidad de artículos vendidos. Damos enter y así podemos hacer con todos los demás artículos. Ahora, para sacar un total podemos usar la función suma. Ponemos la función suma, damos tab y seleccionamos el rango de números, damos enter y nos dio un total.
Esto sería una manera de hacerlo manual y un poco más tardada. Para poder hacer esto de una forma más rápida, usamos la función suma producto. Ponemos aquí suma producto, una función igual suma producto, seleccionamos y damos acá donde está insertar función. Ahora, como vemos, nos sale una pestaña donde dice suma producto y hay diferentes matrices. Primero vamos a agregar el rango de la primera matriz. La primera matriz va a ser el precio. Entonces seleccionamos la matriz 1, seleccionamos el rango del precio, luego vamos a la matriz 2 y seleccionamos el rango de las cantidades. Como vemos acá abajo, el resultado de la fórmula nos dice 10.722. Esto lo hizo de una manera más rápida, ya que de manera automática Excel relaciona cada celda y las multiplica de una vez. Vamos a aceptar y vemos que el resultado del total y del suma producto es el mismo. Bien, ahora supongamos que queremos hacer lo mismo de antes, pero los artículos tienen un descuento. Para ello tenemos que usar una fórmula un poco diferente. Para obtener el subtotal debemos usar una fórmula, la cual es, al igual que antes, multiplicar el precio del producto por la cantidad. Como ahora tenemos un descuento, también lo tenemos que multiplicar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner un 1. Este 1 va a ser referencia al 100% del descuento, pero vamos a poner 1 porque va a ser la forma en la que lo representamos. Luego vamos a restar el descuento. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Esta fórmula lo que nos dice es que multiplicamos el precio por la cantidad y le restamos el descuento. De esta manera, 1 menos el descuento. El 1 representa al 100%. En este caso va a ser 1 menos 10%. Esa es la manera en la que representamos un descuento en fórmulas. Ahora arrastramos y nos da todos los diferentes resultados. Para sacar un total vamos a usar igual la función suma. Suma y seleccionamos todo el rango, damos Enter. Y vemos que ese es el total conseguido de todos los artículos vendidos. Ahora, ¿cómo usamos la función suma producto cuando tenemos un descuento? Para esto vamos a hacer una fórmula un poquito más larga. Vamos primero a agregar la función suma producto. Ahora vamos a agregar la primera matriz. La primera matriz va a ser el rango de los precios. Entonces seleccionamos el rango. Para pasar hacia la segunda matriz vamos a agregar una coma o un punto y coma dependiendo de la versión de Excel que tengamos. Eso sería nada más de probar. Luego vemos que ahora nos pide la segunda matriz. Agregamos la cantidad. Vamos a poner una coma, un punto y coma y nos pide la tercera matriz. La tercera matriz va a ser distinta. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, para agregar el subtotal tenemos que usar una fórmula para el descuento. ¿Cuál es? 1 menos el descuento. En este caso va a ser 1 menos el rango de datos, ya que como vemos, para poner la matriz tenemos que poner todos estos datos. Para eso ponemos 1 menos, abrimos un paréntesis, ponemos el rango de datos y cerramos el paréntesis. Este paréntesis lo que indica es que todo lo que hay dentro de este paréntesis va a restar en 1. Luego agregamos un último paréntesis para cerrar la función y damos Enter. Como vemos, el resultado es el mismo. Esta es una manera de usar la función suma producto. Lo que nos hace es ayudarnos a que todos estos procedimientos que hicimos antes sean mucho más rápidos. Bueno, al igual que en la sección anterior, en esta también tenemos unos ejercicios de práctica para que puedan realizar. Tenemos 3 ejercicios. El primero sobre la función promedio, el segundo sobre la función suma producto y el tercero sobre la función máxima y la mínima. Al igual que en la práctica anterior, pueden pulsar el botón mostrar solución y los lleva directo a la solución de cada uno de los ejercicios. Espero que esta sección sobre las funciones de Excel les haya servido y nos vemos en la próxima sección, cuál es la sección 4, que trata de los gráficos en Excel.